Mi cuñado perdió su trabajo y ahora quiere vivir en mi casa sin pagar renta. Ha sido flojo. Es un sucio descuidado. Y mi esposa está de su lado. Yo, hombre de 34 años, he estado casado con mi esposa Sara, de 32, durante 8 años. Hemos estado viviendo en mi casa, la cual compré antes de casarnos. Es una casa decente de 3 habitaciones en un buen vecindario. Hace unos 6 meses, el hermano de Sara, Tomás, de 28 años, fue desalojado de su apartamento debido a que no pudo pagar la renta después de perder su trabajo durante la pandemia. Sus fondos se habían agotado por completo y no tenía a dónde ir. Sara insistió en que viniera a quedarse con nosotros temporalmente hasta que pudiera recuperarse financieramente. Al principio, fui reacio, ya que valoraba mi privacidad y mi espacio personal. Sin embargo, después de que Sara me rogara, diciendo que Tomás era familia y que no tenía otras opciones, acepté que se quedara en nuestra habitación de invitados por unos meses. Tomás se mudó solo con algunas maletas. Durante las primeras semanas, todo estuvo bien. Mantuvo un perfil bajo, limpiaba después de sí mismo en las áreas comunes y estaba buscando empleo activamente. Sin embargo, después de aproximadamente un mes, el comportamiento de Tomás comenzó a cambiar. Empezó a pasar más tiempo holgazaneando en la casa, jugando videojuegos en lugar de buscar trabajo. Sus hábitos de higiene en el baño se volvieron asquerosos, dejando pelos púbicos por todas partes, manchas de orina en el inodoro y el baño apestaba constantemente a su horrible olor corporal. También comenzó a comerse toda nuestra comida sin contribuir con nada. Abordé estos problemas con Tomás en varias ocasiones de manera educada, pero siempre respondía de manera despreocupada, diciendo que intentaría mejorar, pero nunca cumplía. Al principio, Sara estaba de mi lado en estos asuntos, estando de acuerdo en que Tomás debía respetar nuestro hogar y buscar empleo en serio. Sin embargo, después de un par de meses, comenzó a poner excusas para la pereza y el desorden de Tomás, diciendo que solo estaba pasando por un mal momento y que debería tener más paciencia. Para el 4.º mes de la estadía de Tomás, ya había llegado a mi límite. No solo había continuado su comportamiento asqueroso, sino que también había comenzado a traer amigos sin preguntar, a poner música a todo volumen y videojuegos toda la noche, e incluso a vapear dentro de la casa, haciendo que todo oliera como un club nocturno. Tuve que ponerme firme y le insistí a Tomás que o mejoraba su comportamiento y comenzaba a buscar trabajo en serio, o tendría que encontrar otro lugar donde quedarse. Esto llevó a una enorme discusión entre Sara y yo. Sorprendentemente, Sara tomó el lado de Tomás y dijo, ¿cuál es el problema? Solo se está divirtiendo después de pasar por un mal momento. ¿Por qué estás siendo tan rígido y cruel con mi propio hermano? No podía creer que estuviera justificando y permitiendo la completa falta de responsabilidad y respeto de Tomás como huésped en mi casa. Cuando me negué a retroceder y le di a Tomás un ultimátum, Sara me dio uno propio: si echas a Tomás, me voy con él. Tendrás que elegir entre nosotros. En ese momento, me di cuenta de que mi matrimonio ya estaba terminado. El hecho de que Sara estuviera tan dispuesta a dejar de lado sus votos matrimoniales y su hogar solo para permitir que su hermano desvergonzado me pisoteara, mostró claramente dónde estaban sus verdaderas prioridades. Su familia siempre estaría antes que yo, sin importar cuán irrespetuosos o fuera de lugar fueran sus comportamientos. Así que tomé la difícil decisión de decirle a Sara que, si esa era su elección, así sería. Tomás sería el que se quedaría, y ella sería la que se iría, no al revés. Era mi casa, que había comprado antes del matrimonio, y no iba a permitir que me echaran de mi propio hogar. No hace falta decir que esto llevó a la Tercera Guerra Mundial entre Sara y yo. Me llamó todos los insultos posibles: egoísta, insensible, controlador, abusivo y más. Me acusó de preferir unas simples paredes de ladrillo antes que a mi esposa, y dijo que viviría para lamentar haber arruinado nuestro matrimonio por esto. Rápidamente empacó algunas pertenencias y se fue furiosa, yendo a quedarse con sus padres por el momento. Sin embargo, en su ira, olvidó algunos documentos importantes y objetos sentimentales que tenían un valor significativo para ella. Un par de días después, envió a Tomás a recoger esas pertenencias que quedaban. Debo admitir que, en ese momento, una parte de mí estuvo tentada a usar sus cosas como moneda de cambio para lograr que Tomás saliera de mi casa. Sin embargo, tomé el camino correcto. No retuve ningún objeto de Tomás, y él pudo llevarse todo lo que Sara quería. Mientras se iba con sus cosas, también me dijo que lamentaría esta decisión y que ella era lo mejor que me había pasado.
En los 2 meses que habían pasado desde que inicié el proceso legal de divorcio con Sara, ella había seguido presionándome para que permitiera que Tomás se quedara en mi casa, argumentando que no tenía a dónde ir y que arruinaría su vida si lo echaba. Sin embargo, me mantuve firme. Tomás se había traído esta situación sobre sí mismo con su falta de ambición y su falta de respeto a los límites. No le debía nada. Mi futura exesposa podía decidir si quería que su hermano parásito se aprovechara de ella, pero no había forma de que él siguiera viviendo en mi casa. Finalmente, Tomás encontró un nuevo lugar para mudarse, después de que me mantuve firme. Sin embargo, el daño a mi matrimonio ya estaba hecho. Sara dejó claro que su hermano siempre sería su prioridad antes que yo. Así que, Dedit, ¿soy yo el idiota por no permitir que mi cuñado perezoso y grosero siguiera viviendo en mi casa gratis, aunque eso llevó al final de mi matrimonio? Básicamente tuve que elegir entre habilitar el comportamiento perdedor de Tomás o perder a mi esposa. No creo que haya sido el malo en esta situación, pero me interesaría escuchar algunas perspectivas externas. Actualización 1. Sé que han pasado varios meses desde la última vez que actualicé sobre esta situación, pero han sucedido muchas cosas que necesito sacar de mi pecho. Lo que estoy a punto de explicar puede parecer una locura increíble, pero juro por mi vida que cada palabra es la verdad. Después de los eventos de mi última publicación, donde mi matrimonio con Sara se había destruido por completo debido a que ella defendía a su holgazán hermano, Tomás, la vida había sido difícil, pero estaba tratando de seguir adelante. Los trámites del divorcio con Sara estaban en marcha, aunque ella seguía insistiendo en que permitiera que Tomás volviera a mi casa antes de estar de acuerdo con cualquier arreglo. Por supuesto, me había negado, después de haber sido llevado al límite por el comportamiento repugnante de Tomás y su falta de respeto hacia mi hogar y mis reglas. Tomás eventualmente había encontrado un nuevo lugar después de que lo eché, aunque aún me tocó pagar la renta de ese lugar por las exigencias de Sara. Si quería que el divorcio se resolviera de manera algo sencilla, me había estado concentrando en el trabajo, intentando enterrarme en mi carrera para apartar mi mente del dolor de ver mi matrimonio desmoronarse por una razón así. La devoción ciega de Sara hacia su hermano perdedor, en lugar de su esposo. Había estado reviviendo todas las peleas e insultos en mi mente, cuando ella me llamaba egoísta y abusivo solo por querer respeto básico y responsabilidad en mi propia casa. Parte de mí se preguntaba si, después de todo, yo era el malo por dejar que mi orgullo y terquedad arruinaran un matrimonio de 8 años. Tal vez debería haber seguido aguantando las tonterías de Tomás para mantener la paz con Sara. Pero otra parte de mí sabía que sus prioridades estaban completamente equivocadas, y que permitir el estilo de vida perdedor de Tomás solo habría prolongado el problema a largo plazo. De cualquier forma, durante varios meses, había intentado simplemente seguir adelante y aceptar que mi matrimonio había terminado. Me había acostumbrado a tener la casa solo para mí, sin tener que andar con cuidado por el desorden y los olores de Tomás. Había comenzado a hacer algunas mejoras en la casa y a redecorar según mis propios gustos, algo que no habría podido hacer con las opiniones de Sara. Sin embargo, hace aproximadamente un mes, sucedió algo extraño que reabrió esta caja de Pandora. Estaba haciendo las compras cuando me encontré con un viejo amigo de la universidad llamado Jaime. Jaime y yo éramos muy buenos amigos en nuestros días universitarios, aunque nos habíamos distanciado cuando comenzamos nuestras carreras y él se casó y tuvo hijos. Después de ponernos al día con una charla básica, Jaime me preguntó con cautela: «Oye, amigo, tengo que preguntarte, ¿es cierto que tú y Sara se separaron porque echaste a su hermano por ser flojo?» Me quedé un poco sorprendido de que los problemas maritales privados entre Sara y yo aparentemente se hubieran convertido en chisme público. Pero supuse que era un pueblo pequeño y esas cosas tienden a esparcirse como pólvora cuando la gente se divorcia. Así que le confirmé a Jaime que, sí, esa era esencialmente la situación que llevó a nuestra separación. Para mi sorpresa, Jaime reaccionó con una expresión de incredulidad. Luego me dijo algo impactante que ni siquiera había cruzado por mi mente. «Amigo, ¿y si te dijera que la historia que crees que conoces solo está rascando la superficie, que las cosas están mucho más complicadas de lo que jamás podrías imaginar?» Le presioné a Jaime para obtener más detalles, pero al principio fue reacio a revelar algo, diciendo que no quería difundir rumores no verificados. Sin embargo, después de insistir y recordarle nuestro antiguo lazo de confianza, Jaime finalmente accedió y comenzó a explicarme algo que, si era cierto, me hacía cuestionar todo lo que creía saber. Según Jaime, él tenía un amigo cercano llamado Bruno que había conocido a Tomás durante años, desde los días de la preparatoria. Aunque Jaime no conocía bien a Tomás personalmente,
Había escuchado muchas historias de Bruno sobre lo inútil que era Tomás, un perdedor que siempre pedía dinero prestado a sus amigos para mantener su estilo de vida perezoso, aprovechándose de novias, lo que fuera. Pues, de acuerdo con lo que Bruno le había dicho a Jaime, el hecho de que Tomás se estuviera aprovechando de mí y de Sara aparentemente no había sido un accidente ni una coincidencia. Había sido un plan calculado a largo plazo, no solo por parte de Tomás, sino también de su amigo Bruno. Según la historia, aproximadamente un año antes, cuando las cosas aún iban bien en mi matrimonio, Bruno había asistido a una fiesta donde cruzó miradas con Sara y, según Jaime, Bruno quedó inmediatamente hipnotizado por la belleza de Sara y decidió perseguirla, a pesar de que sabía que ella estaba casada conmigo. Tomás le debía una gran cantidad de dinero a Bruno, miles de dólares. Por algunas deudas pasadas y malas decisiones, Bruno había estado presionando constantemente a Tomás para que le pagara, amenazando con problemas si no obtenía su dinero. Fue entonces cuando Bruno ideó un plan que convenció a Tomás de seguir. Esencialmente, romper mi matrimonio con Sara si Tomás podía meterse en nuestra casa y lentamente voltear a Sara contra mí, eventualmente creando una brecha que llevaría a nuestro divorcio. Entonces, Bruno tendría la oportunidad de acercarse y perseguir a la recién soltera Sara para sí mismo. A cambio de los esfuerzos de Tomás por romper mi matrimonio, Bruno le perdonaría la enorme deuda que pendía sobre la cabeza de Tomás, liberándolo finalmente de esa carga, una victoria para esos dos chacales. Escuché la historia de Jaime con total incredulidad y asco. No podía creer que Tomás fuera capaz de algo tan vil. ¿Cómo iba a estar trabajando activamente en sabotear el matrimonio de su propia hermana solo para que su amigo rastrero tuviera una oportunidad con ella? Pero Jaime insistía en que todo lo que me estaba contando venía directamente de la boca de Bruno, y la línea de tiempo parecía encajar a la perfección. Tomás había empezado a aprovecharse de Sara y de mí poco después de que Bruno la viera por primera vez y se obsesionara. El comportamiento de Tomás se había vuelto repentinamente repulsivo, perezoso y desaliñado no mucho tiempo después de eso también. Según Jaime, Bruno había estado dándole constantemente consejos e instrucciones a Tomás sobre cómo ir lentamente volviendo a Sara en mi contra con el tiempo. Poco a poco, haciéndome parecer el villano que era demasiado rígido y cruel por simplemente querer responsabilidades mínimas y respeto en mi propia casa. Poniendo a Sara en mi contra, diciéndole constantemente que yo estaba siendo irracional en mis expectativas hacia Tomás. Todo había comenzado por la obsesión de Bruno con mi esposa y su deseo de meterse en una relación con ella, destruyendo mi matrimonio en el proceso, con la ayuda de Tomás como el hombre infiltrado, erosionando el amor que Sara sentía por mí. Habían logrado su objetivo. Escuchar todo esto fue como recibir golpes en el estómago repetidamente. Durante meses, me había estado torturando, preguntándome si yo era el que cruelmente había priorizado mi casa por encima del propio hermano de sangre de mi esposa. Pero si las revelaciones de Jaime eran ciertas, entonces todo había sido una estafa planeada por Tomás y Bruno. Incluso más allá del dolor de la traición, dolía enormemente pensar en el inevitable impacto que esta verdad tendría en Sara misma, al darse cuenta de que no había sido más que una pieza de ajedrez utilizada por su propio hermano para sabotear su matrimonio, todo con el fin de que Bruno eventualmente pudiera acostarse con ella. La traición depravada de confianza y el engaño por parte de Tomás y ese tal Brian era impactante. Pasé los siguientes días en una espiral emocional, incapaz de concentrarme en el trabajo mientras esas horribles revelaciones consumían mi mente. Presioné a Jaime para obtener cualquier otro detalle que pudiera proporcionar, incluyendo cuán confiable era su amigo Bruno como fuente de esta información. Aunque Jaime admitió que Bruno era un poco turbio a veces, insistió en que no había manera de que Bruno pudiera haber fabricado una historia tan elaborada y perfectamente sincronizada. Finalmente, tomé la decisión de que necesitaba llegar al fondo de todo esto, sin importar lo dolorosa que fuera la verdad. Me decidí a ir directamente a la fuente, a confrontar a Tomás cara a cara. Si lograba alejarlo de la posible manipulación de Bruno, tal vez podría hacer que Tomás confesara finalmente todo. Le envié un mensaje a Tomás preguntando si podíamos encontrarnos para conversar. Para mi sorpresa, accedió relativamente rápido. Decidimos reunirnos en un restaurante tranquilo cerca de su nuevo lugar. Cuando llegué, Tomás ya estaba esperando con la misma expresión arrogante y el lenguaje corporal despectivo que siempre mostraba. «Está bien, hombre. Dijiste que querías hablar», dijo Tomás mientras me sentaba frente a él. «¿Qué tienes en mente?» Tomé una respiración profunda, decidiendo en ese momento ser directo en lugar de andar con rodeos. «Sé todo, Tomás. Sé sobre el plan.
tú y tu amigo, Bruno Hatch, para sabotear mi matrimonio. La sonrisa de Tomás desapareció inmediatamente al escuchar mis palabras. Sus ojos se abrieron de par en par con una expresión de sorpresa y pánico, dándome toda la confirmación que necesitaba de que lo que había aprendido era cierto. No sé de qué hablas, hombre, tartamudeó Tomás, sin poder mantener contacto visual conmigo. Ni siquiera intentes negarlo, le respondí con firmeza. Sé todo sobre cómo tu amigo Bruno se obsesionó con mi esposa, Sara, después de verla en una fiesta. Y sé todo sobre el retorcido trato que hicieron. Tomás permaneció en silencio, moviéndose incómodamente en su asiento mientras le contaba los detalles que sabía sobre su plan. Bruno acordó perdonarte todo el dinero que le debías si lograbas meterte en nuestra casa y poco a poco alejar a Sara de mí, creando una grieta entre nosotros hasta que nuestro matrimonio se derrumbara. Así, Bruno tendría la oportunidad de intentar conquistar a Sara ya soltera. La falta de protestas o negaciones por parte de Tomás me lo dijo todo. Finalmente, bajó la mirada a la mesa, incapaz de siquiera mirarme a los ojos. Sentí una combinación abrumadora de ira, asco y desamor en ese momento. Eres de lo peor, Tomás, le escupí, luchando por mantener la voz baja en el restaurante. Traicionar a tu propia hermana, sabotear su matrimonio solo para que tu amigo perdedor tuviera la oportunidad de estar con ella, ¿tienes alguna idea de lo retorcido y cruel que es eso? Tomás finalmente había comenzado a murmurar algunas respuestas incoherentes sobre deberle dinero a Bruno, necesitar un lugar donde quedarse y haberse metido en problemas por la manipulación de Bruno. Pero todo me había sonado como excusas patéticas y justificaciones. Guárdatelas, le había interrumpido. Esta es una de las traiciones más depravadas y repugnantes que podría haber imaginado. Y lo peor es cómo involucraste y usaste a Sara como peón en tu retorcido jueguito. Me había preguntado si debía decirle a Sara toda la verdad sobre lo que su hermano había hecho. Parte de mí quería protegerla de la devastación de saber que su propio hermano había jugado un papel tan activo en sabotear su matrimonio por sus intereses egoístas. Pero otra parte sabía que ella merecía conocer toda la magnitud de las acciones y la traición despreciable de Tomás. En ese momento en el restaurante, con la verdad finalmente expuesta entre nosotros, había tomado la decisión de cortar completamente a Tomás de mi vida, sin importar lo que pasara después con Sara. ¿Estás acabado, Tomás?, le había dicho, levantándome de la mesa. No quiero verte ni escucharte nunca más. Si te acercas a mí o intentas contactarme, me aseguraré de que la verdad completa sobre lo que hiciste se difunda por todo el pueblo. Tomás se había quedado allí, finalmente derrotado, sin su sonrisa característica ni su actitud casual para ocultarse. Mientras me giraba para salir del restaurante, él finalmente había encontrado algunas palabras. Te arrepentirás de esto. ¿Y cuándo Bruno? Lo había cortado de inmediato, sintiendo una oleada de furia y asco. Si tú o tu despreciable amigo Bruno se acercan a mí o a Sara de nuevo, desearán no haber nacido jamás. Salí del restaurante sintiendo una tormenta de emociones. Odio hacia Tomás, repulsión por la depravación de Bruno, tormento por la manipulación a la que Sara había sido sometida por su propio hermano. Sin darme cuenta, había decidido que Sara necesitaba saber todo, sin importar lo doloroso que fuera. Tal vez al conocer las circunstancias, finalmente abriría los ojos a la manipulación que había sufrido. Le había pedido a Sara que nos encontráramos en un lugar público, diciéndole que tenía algo increíblemente importante que discutir sobre el fin de nuestro matrimonio. Para su crédito, había aceptado sin protestar. Nos habíamos encontrado en una cafetería tranquila, y podía sentir su ansiedad e incomodidad en el aire. Inmediatamente, con la mayor calma posible, había comenzado a explicarle todo lo que Jaime me había dicho sobre el plan entre Tomás y su amigo Bruno. Al principio, había reaccionado con incredulidad, incapaz de creer que su propio hermano fuera capaz de tal crueldad y engaño. Pero a medida que iba desglosando todas las piezas del rompecabezas, la línea de tiempo, los detalles específicos, su expresión había comenzado a cambiar. Al final, podía ver que todo encajaba para Sara. La constante insistencia de Tomás para que Sara tomara su lado en contra mía. Su aparente obsesión por entrometerse en nuestro matrimonio y en nuestra vida cotidiana, dándole consejos a Sara de que yo estaba siendo irrazonable por mi actitud hacia su falta de responsabilidad. Todo había sido un esfuerzo calculado y preciso para separar a Sara y a mí, todo al servicio de la retorcida obsesión de Bruno y el acuerdo que tenía con Tomás. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Sara mientras la dura realidad se asentaba. Para su crédito,
no trató de poner excusas ni de justificar en absoluto las acciones de Tomás. Creo que se dio cuenta, al igual que yo, de que esto era un nuevo nivel de depravación que no se podía explicar ni justificar de ninguna manera. Inmediatamente intentó contactar a Tomás para enfrentarlo, pero él evitó todas sus llamadas y mensajes de forma deliberada. Finalmente, me dijo que se sentía completamente enferma. Enferma por los extremos a los que había llegado Tomás para sabotear su matrimonio de una manera tan cruel y egoísta. Y enferma por darse cuenta de lo mal que había sido manipulada y usada como un peón. En ese momento, vi a la mujer de la que me había enamorado tantos años atrás, la persona dulce y de buen corazón que nunca lastimaría a nadie intencionalmente. Sara había sido una víctima inocente del engaño de Tomás tanto como yo. A pesar del dolor por el fin de nuestro matrimonio, no tenía en mí el resentimiento ni la ira hacia Sara después de esa conversación. Si acaso, sentí una extraña sensación de alivio al saber que ahora ella veía a Tomás como la serpiente perversa que realmente era, tal como lo veía yo. Pasamos mucho tiempo hablando de todo ese día. Reexaminando sus interacciones con Tomás durante su estancia en nuestra casa bajo una nueva lente de realización. Muchos de sus comentarios y comportamientos, que antes parecían inocentes o ambiguos, de repente tomaron un nuevo significado siniestro cuando se veían a través del contexto de la verdad que ahora conocíamos. Sara lo había dejado claro. Ahora reconocía cuán terriblemente equivocada había estado al permitir el terrible comportamiento de Tomás hacia mí. No más excusas. No más justificaciones. Lo entendió. Ese día habíamos resuelto hacer todo lo necesario para cortar de una vez por todas el cáncer que representaba Tomás en nuestras vidas. Sara estaba tan disgustada por la obsesión depravada de Bruno y su papel en todo esto como yo lo estaba. En algún nivel, habíamos vuelto a conectar debido a nuestro odio mutuo hacia esos dos sinvergüenzas que habían explotado nuestro matrimonio. En las semanas y meses que siguieron, Sara y yo mantuvimos una comunicación abierta durante el proceso de divorcio. Aunque ambos sentíamos que nuestro matrimonio estaba demasiado dañado como para volver a unirlo, ya no quedaban resentimientos ni rencores entre nosotros, lo que ayudó enormemente. Hicimos un pacto para cortar inmediatamente todo contacto y comunicación con Tomás indefinidamente, negándonos a dejar que se entrometiera de nuevo en nuestras vidas o que hiciera más excusas. Había tomado sus decisiones depravadas y tendría que vivir con esas consecuencias. En cuanto a su amigo, Bruno, acordamos que si alguna vez intentaba contactar o acosar a Sara de alguna manera, no dudaríamos en involucrar a la policía y solicitar órdenes de restricción. Su obsesión retorcida y su sentido de derecho sobre Sara ya habían llegado demasiado lejos. En cualquier caso, por más pesadillesca que haya sido toda esta experiencia, estoy agradecido de que Sara y yo hayamos emergido al otro lado con una extraña sensación de claridad, con los límites restablecidos. Aunque nuestro matrimonio haya terminado, un peso increíble ha sido levantado de nuestros hombros. Ya no tenemos que vivir en la ira, confusión y dudas sobre nosotros mismos, siendo manipulados y explotados por esos dos sociópatas depravados. La verdad nos ha permitido recuperar nuestro respeto propio y nuestra confianza mientras seguimos caminos separados y comenzamos nuevos capítulos. Creo que ambos estamos decididos a transmitir las duras lecciones que hemos aprendido aquí. A reconocer las señales de advertencia de personalidades tóxicas.